Los países son expresiones geográficas y los estados son formas de equilibrio político. Pero México es mucho más que eso. México es la suma del trabajo de todos y cada uno de los mexicanos, que refleja la unidad de los constructores que buscan el crecimiento económico del país con empresas competitivas, capacitadas al más alto nivel. Con ese ideal, hemos construido la infraestructura de México. Nos reunimos unos cuantos, sumando a todos, unificando voces, abriendo oportunidades, modernizando regiones, llevando progreso a todos lados y, sobre todo, elevando la calidad de vida de las personas. Hoy ya nos contamos por todo México y lo hacemos por miles, porque ahora nuestra visión es ser una cámara que incide en la política de edificación e infraestructura y ser líderes en la industria de la construcción, que es motor de crecimiento sustentable y bienestar del país. Hoy la historia nos coloca en el epicentro de transformación para impulsar una industria sustentable, innovadora y altamente competitiva que con integridad e inclusión social contribuye significativamente al desarrollo de México. Unidos por el desarrollo de México. CEMIC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Todas, agradezco la amabilidad de su tiempo y su interés por este tema que hoy les presentaremos. Espero sea de su interés y cumpla con sus expectativas y les ayude a tener un panorama mucho más claro de lo que esto representa para cada una de sus empresas. Tengo el gusto y agradezco su participación. Como siempre, apoyo a esta Cámara del licenciado Manuel García Garrido. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho de la empresa eh, por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho de la empresa por Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, certificado en estudios avanzados de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Cámaras y asociaciones, en Coparmex, miembro de la Comisión Nacional de Expertos Laboral. En CONCAMIN, miembro de la Comisión Nacional de Expertos Laboral. En la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDRI, abogado y consejero nacional. En la Cámara Nacional de Vivienda, CANADEVI, asesor jurídico nacional. En la NADE, exmiembro del Consejo Directivo. También es uno de los despachos que nos asesoran aquí en la Cámara a nivel nacional. Entonces, es del pool de despachos que está a disposición de nuestros afiliados para algún tema que pudieran tener relacionado con su despacho, que es Ibáñez Parma. Idiomas es español e inglés. Es abogado socio fundador de la firma Ibáñez Parman, doctor en Derecho de la empresa, catedrático y conferencista. Ha participado con organismos nacionales e internacionales, grupos de trabajo empresarial en PNUD de Naciones Unidas para la implementación del programa en México y en el encuentro tripartito hacia un programa de trabajo decente de la OIT para México. Ha interpretado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que han generado recomendaciones al gobierno, al Poder Judicial y a la Procuraduría de la ciudad. Ponente en conferencias en diversas universidades sobre los temas laborales, corporativos, así como de cursos impartidos a abogados y profesionales y recursos humanos. Ha participado en negociaciones con empresas en Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Europa para la instalación y reubicación de plantas industriales en México, así como la adaptación de políticas mundiales de dichas organizaciones en México.
profesor de la Universidad Panamericana, Ciudad de México y Guadalajara, y el ITAM, áreas de práctica, derecho corporativo y laboral. Sus publicaciones recientes: Creando Valor en RH, enero del 2025, Justicia Laboral y Reforma Judicial. Forbes, noviembre del 2024, Jueces, Negocios y Caquistocracia. Forbes, julio del 2024, la reforma al Poder Judicial debe ser de justicia para los ciudadanos. Bueno, esta es una pequeña semblanza, como ven, es uno de nuestros despachos y es uno de nuestros asesores muy importantes. Su preparación, tanto académica como profesional, pues es de excelencia. Y sin más, por el momento, le doy la bienvenida al licenciado Manuel García y le cedo la palabra. Adelante, licenciado. Muchas gracias, arquitecto Carrillo. Siempre un gusto el poder colaborar con la CEMIC y lo más valioso que tienen nuestros organismos, pues los afiliados, sus inquietudes, etcétera. Y miren, la realidad es que estamos en un tema que va a afectar a toda la planta productiva del país. Sin duda alguna, va a ser algo que va a venir a modificar, trastocar, cambiar la forma en que pues hacemos negocios en México. En el sector, pues como saben, la mano de obra intensiva, pues no vamos a estar exentos a esta realidad. Con todo gusto responderé, sugiero las dudas si es que las hubiere al final de mi presentación. La idea es decirles en dónde estamos. La primera noticia es que esto va a pasar, ¿no? La reducción de jornada laboral es algo que sin duda alguna va a suceder y la previsión es que va a suceder este año. Estamos en el proceso, estamos en la etapa final. Como saben, fueron los conversatorios en donde precisamente el Poder Legislativo, bajo esta misma lógica de buscar tener conocimiento o apertura con todos los sectores, pues se dieron los conversatorios donde pues se hicieron diversos planteamientos. Eh, lo que tenemos que tener claro primero es, cuando menos tres cosas. Uno, va a suceder, lo que ya comenté. Dos, no va a haber regímenes especiales. Hasta el momento es lo que en mi percepción queda de estos conversatorios. Fue una petición de muchos sectores, pero al parecer esto, pues algo que, pues así va a pasar, ¿no? O sea, no va a haber un tema de que por sector va a haber un régimen particular. Esa es mi percepción. Y adicionalmente, pues lo que creo que sí podríamos eventualmente tener visible es pues una cuestión relacionada en cómo se va a acabar aplicando y en cómo las empresas podrán aplicar esta reforma. Entonces, voy a empezar con una pequeña reflexión. Tenemos 30,000. Ahí les dejo, tenemos 30,000. No sé si son vasos, cervezas, horas, semanas, tenemos 30,000. Al final van a entender por qué hago esta referencia. Bajo esta lógica, uno de los temas más complejos que tenemos que abordar con la realidad humana, con la realidad, digamos, de dónde estamos centrados hoy día en el país, es que el tiempo y los recursos son finitos. Y uno de los recursos pues más finitos y que todos tenemos muy en blanco y negro, y que así es, pues es el tiempo. Esto nos lleva a que nuestro país había mantenido hasta ahora muy estable una jornada de 48 horas semanales. Ya había muchos trabajos en donde realmente la jornada de 48 horas, pues no era tan estricta. Se daba sobre todo en oficinas o en ciertas condiciones en donde se trabajaba de lunes a viernes y realmente los sábados ya normalmente no se trabajaba, dependiendo del sector, dependiendo del negocio. Me queda claro que muchos todavía sí, pero en lo que es la mano de obra intensiva, o sea, la gente que tiene la mano de obra en primera línea, pues eso sí estaban aplicando las 48 horas todavía. ¿Qué significa esto? Que realmente la reforma lo que está buscando es sí tener un impacto directo, y lo va a tener en la gente que está en el día a día desempeñando una labor en la línea. Entonces, técnicamente esta jornada se va a reducir de 48 a 40 horas semanales. ¿Qué significa esto? Vamos a pasar de un esquema en donde podías trabajar 6 días a la semana, 8 horas,
a un esquema en donde todavía no está con claridad, porque créanme, no es que no les quiera platicar, pero no les puedo decir si hay o no ya una definición de cómo presentará el Poder Legislativo la reforma, o sea, cómo será presentada, en donde vamos a tener 40 horas a la semana de trabajo. Uno de los puntos esenciales es que sean no 5 días por 2 de descanso, sino que puedan ser 6 días de trabajo por uno de descanso. Ese es uno de los grandes puntos a discutir y uno de los grandes temas a tener presente. ¿Por qué? Porque si me pones 5 días de trabajo por 2 de descanso, ya empiezo con un tema complicado de que cuando menos voy a tener que descansar 2 días a la semana. Y esto pues detona el concepto de prima no solo dominical, sino también prima sabatina o por los 2 días de descanso. Entonces, bueno, es uno de los puntos que tenemos que tener presentes y realmente de qué va a acabar dependiendo, pues de que cómo se acabe generando la iniciativa y cómo la acabe aprobando el Poder Legislativo. Entonces, tenemos este tema sin duda alguna presente. Eh, Tenemos un contexto normativo muy claro. La realidad es que la reducción de la jornada tiene un impacto que, como ya comentamos, creemos que va a pasar sí o sí en el segundo semestre de este año. Tenemos un tema que sin duda también no debemos de perder de vista. Tiene un impacto en la calidad de vida de los trabajadores, eso lo tenemos claro, creo que todos. O sea, es innegable que la calidad de vida se verá, pues, de alguna forma impactada, aunque por ahí es curioso cómo no necesariamente si le das a la gente menos jornada o más tiempo de descanso lo dedica a eso, de repente hay experiencias curiosas, pero al final del día lo que se está buscando es calidad de vida y bienestar, pero obviamente tiene un efecto directo, un impacto directo en lo que es el costo de la operación de las empresas, por un lado, pues eso así va a ser en cuanto a la nómina como tal, y también por otro lado, pues tenemos un impacto directo en lo que es la recaudación. ¿Por qué? Porque si empiezo a pagar más horas extras, pues voy a tener un impacto en lo que va a acabar significando precisamente el cómo se calcula ese pago de horas extras, cómo se retienen los impuestos de esas horas extras, cómo se paga el seguro social de esas horas extras. Entonces, ahí también está otro de los puntos álgidos, complejos del impacto que va a tener, porque, pues por supuesto, el primer impacto es estrictamente laboral. Hago esto, reduzco la jornada, la modifico, pero va a traer aparejado también, sin duda alguna, un impacto de carácter fiscal y de seguridad social, que ahí es muy importante empezar a hacer lápiz e ir considerando esto en presupuestos, en propuestas y en cómo va a impactar a la operación de nuestras empresas. ¿A qué nos acaba llevando esto? Técnicamente hablando, en los últimos años, los últimos 8 o 10 años, sobre todo los últimos 8 años, el aumento del costo laboral en México se ha ido incrementando de forma importante. ¿Qué es el costo laboral? Es lo que me cuesta a mí contratar a una persona en México, ser el patrón en México. En los últimos años, 8 años sobre todo, se ha venido incrementando. Tiene que ver con la negociación del TEMEC en su momento, sin duda. Tiene que ver con política pública también. Y tiene que ver precisamente con, pues, esta cuestión relacionada con la provisión de la subcontratación laboral, la libertad sindical, la actualización del marco laboral, la desaparición de las juntas de conciliación, la mejora en el modelo laboral, ¿no? de justicia, mejora que, bueno, pues ahí va más o menos. Hay análisis que dicen que ya estamos empezando con un rezago importante otra vez, pero bueno, ¿no? Mecanismos de respuesta rápida y por si fuera poco, pues el imprevisto de la pandemia. ¿Esto qué significa? Pues que en México hoy día es más caro emplear. Y esto, pues obviamente la reducción de la jornada y el pago de horas extras va a tener la misma consecuencia. Va a ser más caro contratar en México. Hemos hecho un cálculo, depende por industria, depende por empresa, depende obviamente de la base salarial, pero más o menos el costo laboral en México ya traemos arrastrando un impacto en todo, con todo esto que les acabo de platicar, más o menos entre un 15 y un 22%. Ahora, eso ya es lo que ya está, ¿eh? Tenemos que darnos a la tarea de ver cómo va a impactar precisamente la reducción de la jornada. Entonces, estamos hablando inminentemente de un tema, sin duda alguna, de costo. ¿Qué tenemos que tener muy claro?
Tenemos que tener, por ejemplo, aquí características de sector. Puedo poner uno, por poner uno, ¿no? Podría ser, y que va a ser muy similar al de la construcción. Características del sector de hospitalidad: uso de mano de obra intensiva, alta ciclicidad, escasez de mano de obra calificada y mercados paralelos, plataformas. ¿Qué tenemos que ver nosotros en concreto en la industria? Por ejemplo, aquí tenemos sin duda uso de mano de obra intensiva, claramente. Vamos a tener una alta ciclicidad, no por temporada, sino por picos en el desarrollo de la obra. Vamos a tener impactos. ¿Cuál es mi labor como empresa? Identificar esos picos, saber dónde es donde se me va a juntar el trabajo o dónde es donde se me junta, porque de lo que está pidiendo, por supuesto, todo el sector empresarial y todas las industrias es, oye, si viene la reducción, también veamos cómo puedo yo ir teniendo esta razonabilidad de la aplicación de la jornada. Voy a inventar. Si estoy yo en un proceso de construcción y resulta, por ejemplo, que tengo un momento en donde estoy haciendo un colado y del 100% de la plantilla solo ocupo al 10%, pues ese tiempo donde ellos no están involucrados en el tema del colado, sino nada más esperando a que esto suceda, pues dame la oportunidad de que eso se considere como un tiempo de reposo, no parte de la jornada. Esos son de los temas que está como todavía en discusión y que estamos viendo cómo se acaba de alguna forma manifestando. Por supuesto, la escasez de mano de obra, ese es un problema a nivel nacional que pues tenemos que enfrentar en todos los sectores. Más adicionalmente tenemos pues temas particulares. En este sector no existen los mercados paralelos, sino uno de los grandes retos pues es la informalidad, ¿no? Y la realidad también imperante en el país, que hay regiones donde es complicado el tema de seguridad, ¿no? Y operar en estas regiones se vuelve también un reto para las empresas. Entonces tenemos algo que por ahí también no podemos perder de vista, ¿no? Los efectos legales y económicos de la reducción de la jornada. Aquí deliberadamente estamos estimando que el costo que va a tener para los sectores adicional entre el 15 y el 22 que ya les dije, o sea, esto es adicional porque ese costo ya lo traes impactado. Eso ya pasó, ¿ok? Estamos previendo que el costo puede ser más o menos entre un 19 hasta un 28% dependiendo la industria precisamente de su mano de obra. ¿De qué va a depender? ¿Cómo contrato? ¿Qué tipo de contratación tengo? Es decir, si es por tiempo determinado y determinado, por obra, qué prestaciones doy, cómo estoy precisamente manejando mi base salarial, si tengo contrato colectivo o no, cómo voy a poder estar impactando precisamente el tema de las horas extras. Por favor, recuerden, si reducimos de 48 a 40, vamos a tener un reto muy importante, que es que prácticamente le vamos a estar quitando un día laboral a la semana. Y esto nos va a empezar a detonar precisamente este criterio de cuándo se empieza a detonar las horas extras. Uno de los temas ya más o menos avanzados o acabados en ciertas industrias es que hay industrias donde las horas extras de alguna forma acabas teniendo una base salarial, pero la hora extra, dependiendo cómo se manifieste el tipo de trabajo, por ejemplo, autotransporte de carga, en donde pues sabes cuándo empieza la jornada, pero no cuándo termina. ¿Por qué? Porque va a depender precisamente de cuestiones como el tráfico, cuestiones relacionadas con la propia lentitud o no del avance. Entonces ahí vas a tener otros factores que tienes que considerar. ¿A qué voy en este punto en concreto? En la industria yo creo que nos queda pendiente la labor de revisar cómo podríamos empezar a aterrizar esta lógica de cómo nos funciona el manejo de la jornada. Es decir, como les comentaba, si tengo claramente siempre una hora de inicio, que de alguna forma en la industria creo que sí, cuáles van a ser mis tiempos con cierta flexibilidad o sin actividad, y a partir de ahí realmente cuáles son los tiempos donde sí voy a tener que tener un impacto en la operación directa de mano de obra, de puesta a disposición a favor del patrón de los trabajadores. Entonces, creemos que más o menos el impacto adicional va a estar entre el 18 y el 28%. Aquí, ¿de qué va a depender también? Porque por favor ténganlo muy claro. ¿Cómo afecta el seguro social? Porque también el seguro social hay un criterio que te dice que si el tiempo extra es eventual, o sea, no es algo que cotidianamente cubres, no tiene una cotización al IMSS al 100%. Pero hay un criterio de jurisprudencia que te dice que si es un tiempo extraordinario que pagas de forma habitual, ese sí se considera para efectos de cotización del IMSS. Entonces, cuidado. Por otro lado, las horas extras,
tienen un tope en la deducibilidad para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces puedes tener el efecto de carga social más otro efecto que sea que no estés en la posibilidad de deducir el 100% del pago de horas extras. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos que tener presente y habría que saber que nos puede afectar de forma directa. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿O qué se ha pedido? Que la reducción sea progresiva, que tengamos una reducción progresiva de la jornada. ¿Qué significa esto? Que no me apliques la reducción de 8 horas de un día para otro, sino pone algo que se le llama, muy abogado, ¿verdad? La vacatio legis. Permíteme de alguna forma ir implementando una reducción, a lo mejor este año 2 horas, el próximo año 2 horas, el tercer año otras 2 horas, total hasta juntarlas precisamente 8 horas en reducciones de 2 horas cada año. No sabemos cómo va a acabar pasando, insisto. Está todavía afinándose el proyecto, están en eso trabajando, el Poder Legislativo, entiendo que así debe de ser, y bajo esta misma lógica estaremos precisamente desarrollándonos en esta reducción. Tenemos un enfoque en horas para la reducción de la jornada, es decir, lo que comentábamos. ¿Qué está pidiendo el sector? Oye, redúceme horas, no días. Permíteme que sean 6 días de trabajo por uno de descanso con 40 horas de tope. Pero, ¿qué va a suceder? Pues lo que acabe pasando en el proyecto precisamente de que sea presentado, ¿no? Se está pidiendo el banco de horas, que es un tema de flexibilidad laboral. Pues veamos, ¿no? Realmente si se acaba dando o no. ¿Qué significa esto? El tener como empresas la posibilidad de tener flexibilidad y control en la jornada, en donde se me permita tener, oye, tengo un banco de horas donde tú vas a tener pues una jornada determinada y en donde iremos compensando tiempos de descanso con tiempos de trabajo. Vamos a ver si eso acaba sucediendo o no. Está la homologación de jornada diurna, mixta y nocturna. También se ha pedido oye, ya quitemos los tres tipos de jornada que existen, dejemos un solo tipo de jornada para que precisamente no tengamos otro efecto adicional en jornadas nocturnas o mixtas. Es decir, tener precisamente una sola jornada pues a nivel laboral. Eh, un tema que ha sido un reto y que, bueno, supuestamente ya se está analizando para que esto suceda, es que se armonice la posibilidad de trabajo por horas, no solo horas extras, y el pago de contribución proporcional. ¿Qué significa esto? La ley laboral ya permite contratar por hora. Eso ya se puede. Lo que está pidiendo precisamente el sector es permíteme contratar. ¿Me puedes subir desde aquí, Cam? Por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Se está diciendo, oye, permíteme contratar por hora, no solo en laboral, pero también permíteme cotizar por hora. ¿Qué significa eso? Que yo como patrón pueda tener precisamente, pues no solo el derecho de contratar a personal por hora, tenga la posibilidad de que este personal, pues también precisamente pague sus contribuciones por hora. Entonces, este es de los puntos que está todavía importante en negociación o en mira del sector. Creemos que es algo que es muy razonable, que debiera de ser atendido sin mayor problema, pero bueno, ya veremos cómo acaba dándose este contexto, ¿no? Adicionalmente, que el tope del valor sea con un determinado máximo, es decir, hoy tenemos, como saben, el valor por hora extra de 100% las primeras 9 y de 200% en adelante. Lo que está pidiendo el sector es que haya un máximo de valor de 50% al valor adicional de la hora extra, que también en parte de lo que son horas extras, impuestos y seguridad social, no integren para efectos del IMSS y el Infonavit, lo que ya comentábamos, porque también adicionalmente debemos de considerar pues que vas a tener un efecto en impuestos locales, como es lógico, pues sobre nómina. Entonces, tener presente que puedes tener un dolor de cabeza por ahí. O sea, hay que tener muy claro, y es la labor que tenemos que empezar a hacer, empezar a correr escenarios. Vamos a pensar nuestro peor escenario, pasa una reducción en donde son 5 días de trabajo a la semana nada más. Entonces tenemos que se detonan las horas extras a partir de la hora 41 semanalmente y que probablemente si trabajan el sábado, o sea, 6 días, los voy a tener que cubrir una prima sabatina. Entonces va a tener que cubrir prima sabatina y si trabajan el domingo también prima dominical y correr esas horas extras. De tal suerte que las empresas empiecen a tener claro qué impacto van a tener.
Y aquí podría ser interesante el que también como Cámara hiciéramos, pues ya que esté la ley, digo, pero ahorita no tiene mucho caso como Cámara correr escenarios, ya que esté la ley correr el escenario de cómo va a quedar el impacto, pues para precisamente comunicarlo, ¿no? Que se permita la medición de productividad e incentivos fiscales para empresas con buenos programas de productividad. Es una petición que está por ahí puesta. También se pide que sea causal de rescisión justificada la baja productividad. Este tema se ha puesto en donde técnicamente se sugiere a que precisamente las empresas puedan tener un programa de evaluación en donde en efecto lleguemos al punto en donde, oye, si resulta ser que pues te estoy pagando menos, o sea, se redujo la jornada, pero si no eres productivo, poderte dar las gracias sin que tenga yo que indemnizarte. Esto es un tema controversial porque en México hoy la baja productividad técnicamente no es una causa de despido. Eh, bueno, y la última petición, lo que comentaba, que es un poco difícil, pero difícil que pase, es la adaptación a las condiciones nacionales, reconociendo los efectos por cada sector. La realidad es que se ve un poco complicado. La flexibilidad en la jornada es el gran tema que creo que ojalá acabe sucediendo, ya veremos qué pasa o no, no sabemos en qué términos ni cómo se acaba reflejando, pero esto va íntimamente relacionado, como les decía, cómo puede el patrón documentar, manejar y pagar la jornada, ya sea basada en horas, porque también será interesante que a partir de la reforma, yo como patrón, pues va a depender de mis salarios mínimos o no, de mis incentivos o no, pueda pactar cuál es el valor de la hora desde el contrato. O sea, divido mi valor por jornada entre pues 8, eso me va a dar un valor, y sobre eso técnicamente yo poder proceder a darle un valor a la jornada, a la hora laborada conforme a esta reforma. Y bajo este principio poder proceder precisamente a un análisis en donde yo decida si me conviene o no contratar por hora o contratar por jornada. Y dependerá de qué, pues de los tiempos que obviamente me acabe generando, o más bien los impactos que me acabe generando el nuevo marco laboral. Pues ya tenemos claramente, pues un análisis de impacto económico genérico, insisto. ¿Por qué genérico? Porque no tenemos la reforma final. Si estuviéramos ya hablando de qué iniciativa está presentada en el Poder Legislativo, qué grupo parlamentario la trae, que sabemos que va a ser el de Morena, y tendríamos muy claro qué lógica más o menos está siguiendo la reforma, podríamos ya tener más claro el impacto. Pero el mensaje muy claro es, el impacto viene. O sea, no tengan duda, el impacto va a pasar y va a estar más o menos en esta banda que les digo, del 18 al 30%, 28, 30, por ahí es lo que estoy considerando que va a pasar. Pero esto es algo que como empresa tenemos que empezar a visualizar. Reconocimiento de sectores excepcionales. Esto, como les he dicho, lo hemos pedido. La realidad es que veo muy complicado que vaya a suceder. No veo que estén las condiciones dadas para que haya un buen ánimo en el reconocimiento de los sectores excepcionales. Creo que esto no sucederá, pero bueno, ahí estamos en esta petición, sobre todo porque imagínense que hay un tema relacionado con sobre todo el campo, en la construcción también, pero sobre todo en el campo, pues tienes temporadas que es pues, cuando viene la cosecha, ¿no? Y ahí se te junta muchísimo el trabajo y ahí lo que se pediría hoy es dame la oportunidad de que en ese momento pueda haber un reconocimiento de concentración de jornada. No ha sucedido, yo creo que eso va a ser difícil que suceda. Adicionalmente se está pidiendo que se, digamos, armonice este desvarío que pasó de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar a la Trata de Personas, en donde se señala que una jornada excesiva puede ser precisamente un tema de una sanción penal, ¿no? En donde si el patrón excede la jornada laboral de los colaboradores, podamos tener precisamente un tema de explotación laboral o explotación o trata de personas. Y obviamente estamos diciendo, oye, si soy una empresa constituida, pago mis impuestos, tengo mi contrato, incluso hay un sindicato, técnicamente no podríamos tener o no tendríamos por qué tener un tema en donde sí supuestamente hay ya todo, no supuestamente, está todo este marco legal bien documentado, no tendrías por qué considerarme un tema de trata de personas. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y obviamente siempre y cuando estemos hablando de empresas de
que están dentro del marco de la ley, como es el tema de lo que nos sucede en SEMI, que cumplimos, son empresas que están en el marco legal y son empresas regulares en sus cumplimientos de cargas sociales y seguridad social e impuestos, ¿no? Eh, ¿Qué ha sucedido en la experiencia internacional? En Chile fue una reducción gradual, estamos apostando un poquito sobre esa lógica para que esto suceda. Y precisamente, curiosamente, si se fijan, vamos nosotros de 48 a 40 horas. Ya hay países como Francia en donde están buscando una jornada estándar de 35 horas a la semana. Entonces, híjole, este es realmente un tema de una tendencia mundial. O sea, esto, pues la realidad es que era un pendiente en el país que ya nos habíamos tardado bastante, pues ya llegó, la jornada se va a reducir y como les comento, en muchos países está ya de 40 horas, de hecho en la mayoría, pero hay países, sobre todo en Europa, que están buscando jornadas de 35 horas semanales. Estamos hablando precisamente, pues una jornada, pues prácticamente de 7 horas al día por 5, más o menos es lo que nos da, ¿no? Entonces, aquí la clave precisamente es la productividad, ¿no? Lo que está diciendo los sectores es, deberíamos tener mucho enfoque en productividad. Como una mera reflexión final, les hago notar este punto en donde curiosamente tenemos, pues, una peculiaridad del mercado laboral el día de hoy. Es la primera vez que tenemos hasta 5 generaciones, aunque realmente lo más común es que sean 4, que son los baby boomers, que nacieron antes del 65, la generación X, que es la mejor, pues porque es la mía, del 65 al 80, los millennials del 81 al 94 y después del 95. Y es más o menos como se está componiendo el mercado laboral. 3% de baby boomers, 38 de X, 54 de millennials y generación Z el 5%. ¿Qué significa esto y por qué hago la reflexión? Porque es curioso. La reflexión nos lleva a que las generaciones, y también si se fijan es un reflejo de la realidad, de la reforma legal, van viendo distinto el tiempo dedicado al trabajo. La generación Baby Boom y la generación X fuimos generaciones muy enfocadas a la vida profesional o que estamos muy relacionados con las horas que dedicamos a nuestra actividad profesional. Las nuevas generaciones pues no tienen tanto ese enfoque y si se fijan también trae aparejado un reflejo pues en cómo el marco legal se va dando. También evidentemente tiene mucho que ver con el tema de la tecnología. La tecnología ha ido avanzando de forma dramática. Voy a cerrar con una pequeña reflexión, esperando que aquí el arquitecto no me jale las orejas, pero es un tema que a mí se me hace muy interesante que va relacionado con los 5 arrepentimientos de la gente antes de morir. Y es algo curioso, porque es una estadística que hicieron un grupo de personas que se dedicaban a atender a pacientes terminales y llegaron a estas conclusiones y es particularmente curioso identificarlas. ¿Y por qué digo que es particularmente curioso? Porque lo que les decía, realmente si hay algo que tenemos pues muy claro, es que técnicamente hablando, pues el tiempo es el recurso más limitado. ¿Por qué es el más limitado? Porque a todos se nos va a acabar, o sea, por un lado, y por otro, pues no sabemos cuándo se va a acabar. Entonces, deseablemente tenemos una vida larga, pero es imposible prever realmente qué va a acabar pasando en el escenario de la vida de cualquiera de nosotros. El primer arrepentimiento es, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la que los demás quisieran que yo viviera. El que sigue, ojalá no hubiera trabajado tan duro. Miren, qué curioso, ¿no? Y es relacionado precisamente con el tiempo de trabajo. Conozco a más de un compadre que nunca se va a arrepentir de haber trabajado tan duro, porque creo que nunca ha trabajado muy duro, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Seguramente todos conocemos a alguien así. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar más mis sentimientos, ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos y ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Es curioso, pero si se fijan, acaba siendo un tema pues muy pues hasta de sentido común, ¿no? Un poco lo que nos dicen las abuelitas, etcétera, pero pues ahí están esos arrepentimientos. Hay un libro sobre el particular. Acá les dejo precisamente mi correo electrónico, el del despacho también, del área laboral. Por favor, si tienen cualquier duda, comentario, inquietud, sugerencia, con todo gusto los podemos apoyar a través también del canal de la Cámara. Como saben, tenemos, como bien decía el arquitecto Carrillo, con todo gusto somos de los despachos que apoyamos cotidianamente a las necesidades que tiene
precisamente la Cámara y sus agremiados. Pues arquitecto, básicamente esa es la presentación. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, quizá vía el chat o abrir el micrófono, como que se nos digan, por favor. Sí, pueden levantar su mano. Si quieres, quitamos la presentación para abrir la pantalla y ver si alguien tiene levantada su mano o también por el chat y te leo la pregunta. Entonces queda abierto a las preguntas. Perfecto, según yo ya quité la presentación. Sí, ya. Perfecto. Perdón, quiero levantar la mano, pero no le hallé aquí al tema, Jorge Zavala. No sé si alguien más o me pones en turno, disculpen. Adelante, adelante, por favor, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Oiga, dos temas. ¿Tú para cuándo crees, estimado Manuel García, que ya esto quede ya más en firme? ¿Tienen ustedes alguna información para tener ya datos más, de alguna manera más precisas o no precisas sería complicado, pero a lo mejor más próximas a saber cuándo ya esto ya quedaría más en firme? Porque comentabas hace un momento que no tenemos todavía la, la, la reforma definitiva, ¿no? O que faltan adecuaciones a la misma, pues. Mira, realmente, pues creemos que para septiembre ya va a estar presentada la iniciativa, o Ok. sea, así de inminente. Eh, Ujú. la entrada en vigor, no tengo claro, como te digo, el sector, los empresarios han pedido, dame flexibilidad, dame tiempo, que no sea inmediato, pues se va a volver una locura. Imagínense que te diga, entra en vigor hoy y mañana reduces un día la jornada, pues se vuelve una locura, ¿no? Claro. Creemos que sí hay que empezar a correr los escenarios, te digo, el peor escenario y el escenario paulatino. Pero lo que les puedo anticipar es que muy probablemente en septiembre ya tengamos la iniciativa presentada. Obviamente en ese momento circularemos cuál es la iniciativa que se presentó para que por supuesto la podamos conocer y platicar, ¿no? Pero va a pasar. Oye, y una pregunta más, perdón, pero se ha indicado que ya está aprobada, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso de, se ha dicho en el pasado versus a que ya esté aprobada? O sea, El pro- no es un tema que ya esté, perdón, consensado y que ya se iba a quedar, o todavía podría decirse que no, no pasan las 40 horas y Mm, seguimos. Yo creo que van a pasar sí o sí, porque el grupo de Morena tiene la mayoría parlamentaria porque es una reforma legal, tiene la reforma, tiene la posibilidad de pasarla mañana, ¿eh? O Ok, sea, eso. Y ha sido claro y ha sido público que se ha dicho que es interés del gobierno federal que esto suceda. Entonces, ya hicieron los conversatorios, ya tienen los insumos o los comentarios de los sectores, hay mm, interés político y tienen la capacidad de hacerlo, pues mi experiencia es que lo van a hacer. ok, ok. Yo te diría Perdón, que, ya por último, para ceder el micrófono. Perdón, dime, y sí, no, estimado. dime, dime, Jorge, adelante. Ok. Y la otra es, digo, también para Alfonso, ¿el material de esta plática se va a compartir también, Manuel, o es un Sí, tema que, sí? sí, sin problema, si quieren nada más ahí le hago un par de ajustes y se los comparto vía el arquitecto, por favor. Ok, va. Pues muchas gracias. Sería mi participación. Gracias, estimado Manuel. Gracias. A la orden, Jorge. Gracias, Gracias. Jorge. Tenemos la mano levantada ahí de Mariana Velázquez. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Hola, amigos. Manuel. Oye, bueno, pues ya hemos platicado de este tema con algunos clientes, pero mi pregunta es, ¿cuál sería la recomendación que podríamos dar? Porque hay muchos que ya se están adelantando y quisieran tener un escenario de este cambio paulatino para saber cómo va a impactar a su presupuesto del próximo año. ¿Aquí qué nos recomendarías hacer? Mira, esa es la pregunta del cuasimillón. ¿No? Yo empezaría a correr el peor de los escenarios, que es que me reduzcan, la reducción de 8 horas va a pasar, que no fuera paulatina y que fueran 2 días con prima. O sea, 5 días de trabajo por 2 de descanso. Yo miré ese escenario que va a ser el peor para decir, miren, pues tenemos esto. Este escenario nos lleva a un impacto más o menos del 30 y tantos por ciento. Creo que va a ser difícil que ese escenario quede, pero no imposible. Entonces yo me llevaría a ese escenario y diciéndoles, oigan, no, pues, con una nota así en rojo grandísima, no puedo darles el escenario final precisamente porque no tenemos la reforma. Y claramente el gobierno ha sido muy cauto en no, el grupo parlamentario que la esté preparando, que insisto, es obvio que va a ser el de Morena, no la ha querido circular.
Entonces estamos en esa lógica, pues de hasta que lo pasen, pues no tenemos esa claridad. Entonces yo sí creo que es importante empezarlo a comunicar. Si tengo, por ejemplo, un trabajo en proceso, una obra en proceso, un cliente de mano de obra intensiva, empezar yo de alguna forma a decirle, oye, tenemos que sentarnos a platicar, pero no en enero. ¿Me explico? Claro, O sea, tenemos que empezar a visualizar los escenarios, correr peores escenarios para ver cómo queda y ya ahorita sería irresponsable decirles, miren, no, pues vámonos a una contratación por horas, no, no, pues hasta que no pase la ley, realmente no va a ser fácil decir qué es lo más conveniente, ¿no? de acuerdo. Gracias, Manuel. Oye, nada más, en adición a esta misma pregunta, sobre la prima sabatina, ¿tú la manejarías igual que la prima dominical? Yo sé que no sabemos nada, no tenemos ese detalle, pero lo manejaría así, sobre todo para nuestros clientes que trabajan con retailers y que generalmente sí trabajan sábados y domingos. Sí, yo pensaría que en principio maneja la igual, que es el parámetro que tenemos. Vámonos a un manejo similar porque es el parámetro que tenemos como referencia, ¿no? Ya veremos cómo se acaba dando. Pero sí, técnicamente yo sugeriría en industrias que tengas mucha carga en fin de semana, pues hacerlo, sin duda, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Manuel. A ti, gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Tenemos a José Bercerril también con una pregunta. Adelante, José. Gracias, un saludo a todos. Manuel, mi pregunta va hacia tu conocimiento del sector, tanto empresarial como de los trabajadores. Eh, a mí me preocupa mucho las propuestas de nuestro gobierno por por su falta de conocimiento en muchos sectores y no considero que este sea un sector en el cual no estén padeciendo también de esa falta de conocimiento. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Tú cómo ves este equilibrio, si es que lo hay, entre el aspecto empresarial y el aspecto de los trabajadores? ¿Consideras que es una modificación positiva? ¿Consideras que sí se puede ir aterrizando hacia algo conveniente para ambos sectores o definitivamente cuál es tu posición al respecto? Gracias. De que, miren, la realidad es que era una deuda histórica. Tenemos una jornada laboral demasiado extensa en México. Era un tema que no se había tomado con seriedad. La realidad es que la tendencia mundial es esta, es ir contracorriente y yo creo que es importante ponerle un equilibrio. Eso sin duda alguna. Creo que lo que puede quedar con mucha complejidad es que la historia o la experiencia internacional ha demostrado que aunque reduzcas la jornada, ¿qué creen que hace la mayoría de la gente cuando le reduces la jornada? Va y busca qué? Otro trabajo, ¿no? Otra actividad. Porque es curioso, le reduces la jornada en uno, pero muchas veces la persona lo que quiere es también tener ingreso. Entonces, si la empresa porque también viene un efecto curioso. Las empresas que pueden eficientar van a eficientar y van a buscar tener la menor necesidad de mano de obra posible. Entonces está dando un efecto perverso que es lógico. Reduzco el personal lo más que puedo y el personal que va a necesitar, pues ya va a reducir la jornada. Técnicamente, si me reduces la jornada y no trabajo horas extras, mi ingreso va a ser ¿cuál? El mismo. ¿Me explico? Ahí quedo igual. Pero entonces, esta persona lo que hace, pues le quitas un día de trabajo, lo que va a ir a buscar es otro trabajo. Entonces, esta parte de equilibrio vida-trabajo no necesariamente se va a dar como lo tendríamos pensado. Independientemente de ello, yo creo que sí lo que queda muy ahorita en área gris y que no tenemos claridad de cómo lo va a aterrizar la legislación es el impacto al patrón, porque al final del día, pues gústenos o no, esto puede generar, y es lógico, así también en la historia en México y en cualquier país del mundo, cuando sobreregulas algo, se genera de inmediato mercado negro. ¿Qué significa? Que puede generarse un mercado negro, precisamente un mercado paralelo, en donde pues haya empresas irregulares, ¿no? Quizá no tanto en este sector, pero en otros sectores de mano intensiva va a pasar, ¿no? Entonces ahí tendríamos ese efecto. Entonces, concretando. Creo que es algo que hay que hacer una regulación equilibrada donde el patrón pues le va a costar más, sería ridículo decirles que no va a costar más, va a costar más, pero que de alguna forma me den un incentivo de yo poder
compensar ese costo adicional a través de pues mayor deducibilidad, menor impacto de seguridad social y programas de productividad. Sería lo ideal, ¿no? No veo manos levantadas, pero tenemos en el chat un par de preguntas, ¿no? que te transmito, licenciado. ¿Qué Por favor. podemos o qué vamos a hacer como Cámara para que los contratantes entiendan que van a subir los costos de presupuestos y que los proveedores van a subir sus precios? Alguien debe absorber este impacto. ¿Crees que pueden provocar una inflación? Esta pregunta nos las hace Roberto Rodríguez de Champs. Miren, es interesante esto. Yo creo que la forma es socializarlo. Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo es importante. O sea, tener claro que esto va a suceder, un posicionamiento al final del día es reconocer la realidad, que va a venir la reforma, y yo creo que precisamente todos hacérselo ir, írselo haciendo visible a nuestros clientes. Oigan, esto va a suceder, tenemos que ver cómo va a impactar en los costos, porque finalmente va a tener un impacto, ¿no? Entonces yo creía que por ahí sería esa lógica, empezar con esa dinámica. Yo sí empezaría con la advertencia de una vez a mis clientes, oigan, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, porque al final del día, como comentábamos ahorita con la pregunta de Mariana, no esperarnos hasta ya tenerlo encima y ya ver cuál es el efecto, ¿no? Procurar irlo comunicando. Y con una nota, ya que esto esté en la propuesta definitiva, les haremos o les comunicaremos cuál es el impacto que tiene ya en concreto en en nuestra circunstancia, ¿no? Gracias, licenciado. Otra pregunta, aquí tenemos de CPSL. ¿Cómo aplicarías las 8 horas en la semana? Miren, ahí es uno de los temas que yo en principio pensaría que ya con incluso el marco regulatorio actual, pero imagino que va a pasar este marco con flexibilidad. En el marco con flexibilidad yo las aplicaría en donde tenga realmente mis cargas de trabajo. ¿Qué significa? Si yo en mi análisis de mano de obra sé que, por ejemplo, al inicio de la jornada voy a inventar, tengo un pico de trabajo porque hay que ahí meterle mucha mano de obra, pues ahí voy a concentrarlo. A lo mejor doy después un tiempo de descanso porque a lo mejor efectivamente baja y en donde puedo tener ciertas cuadrillas haciendo algo y las otras no haciendo nada. Entonces, a esas las mando a descanso, no les cuenta como tiempo de trabajo, a estas que están trabajando sí, y luego las regreso, ¿sí me explico? Yo lo aplicaré ahí dependiendo la necesidad del sector. Y sí podría pensar que las 40 horas van a acabar aplicándose conforme a mi necesidad como empresa. Es decir, si a lo mejor el primer día, el lunes, voy a inventar también, trabajo no 8, sino 11 horas, a lo mejor el martes trabajo 7 y ahí me la voy llevando para juntar mis 40 horas semanales sin tiempo extra. ¿Me explico? Concretando, procuraría evitar que el tiempo extra se detone con la jornada diaria, sino buscaría que el tiempo extra sea considerado en su contexto de carácter semanal, es decir, las 40 horas semanales es como yo computaría la jornada, no tanto diaria, para evitar que se me detone el tiempo diario al día. ¿Sí me expliqué? Porque vas a tener probablemente días más flojos. Esta industria no es tan cíclica, pero imagínense, por ejemplo, una industria, un restaurante. Tus días más fuertes normalmente van a ser por los fines de semana. Entonces ahí es donde tienes que privilegiar tener mayor concentración. Yo haría este análisis determinado precisamente también para el sector. Gracias, licenciado. Nos comenta el arquitecto Félix Salazar que obviamente se incrementarán los costos en general derivados de los rendimientos. Y Ana Silva tiene pregunta donde nos dice qué difícil es para nuestro sector de la construcción por el tiempo de entrega de los trabajos. ¿Mm? Ahí tiene uno de los grandes retos. El sector va a tener que impactar. ¿Quieres este tiempo de entrega? Pues vas a tener que de una vez considerar tiempo extra como un factor en tu presupuesto. Que empresas ya lo hacen, pero sin duda lo vas a tener que tener ya. ¿Ok? Bien. ZE Blade A52 nos comenta, nos pide, para el área administrativa, licenciado, ¿cómo aplica la jornada de 40 horas? Pues igualito. Aquí, curiosamente, uno de los temas que yo creo que así va a venir es que no van a hacer ninguna distinción. Para el área administrativa va a ser, pues, en principio, jornadas de 40 horas semanales
Les digo, todavía no sé si van a ser 5 días de trabajo por 2 de descanso, que parece que así viene, por 6 días de trabajo con uno de descanso. Entonces tú vas a tener que distribuir tu jornada conforme a ese marco. 40 horas conforme a ese marco de referencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Cástulo Pereira. Adelante, Cástulo, por favor. Muy buenos días, gracias. Un placer poder escucharlo. Yo Igual. creo que es indudable que los diferentes sectores van a ser afectados también de diversas formas. Yo creo que la industria de la construcción, de alguna manera, hemos experimentado trabajando con horarios o espacios de tiempo distintas a las labores administrativas. Por ejemplo, nosotros experimentamos trabajando 2 semanas continuas con dos días de descansos también continuos, es decir, en periodos de 14 días, ¿no? Y eso nos permite tener un avance continuo y no cortar semana a semana, principalmente para aquellos trabajos que están fuera de nuestra, digamos, están un poco más lejos de los centros de ciudades. Yo creo que esta jornada laboral de 40 horas la podríamos cubrir bastante bien también con esa metodología y pagar, sí, como dice el licenciado Manuel García, las horas extras que nos genere el día sábado, entre 2 semanas, ¿no? Y tener los 4 días de descanso. Eso podría reducir, yo estoy haciendo un estudio precisamente de eso y he estado metiéndole números y sí he encontrado valores que varían entre un 10 a un 20% de incremento, sin modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. No, no sé si vaya a haber alguna modificación en cuanto a la seguridad social. Con los datos que tenemos ahorita de la seguridad social y haciendo ese estudio, tengo un impacto entre un 10 y un 20%, inclusive dependiendo del tipo de obra. Entonces yo creo que la industria de construcción podría ser bastante adaptable a este horario de 40 horas. Ese sería mi, este, mi comentario. Considero que México tiene la necesidad de alinearse a la Organización Internacional del Trabajo, toda vez que en Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, pues oscilan entre 40 y 48 horas. Nosotros estamos entre los de 48 y ya hay 2 países que han incursionado en las semanas de 40 horas, ¿no? Muchas Yo creo que, gracias, Cástulo. perdón, Adelante, licenciado. lo comenta Castro, es muy interesante. Yo creo que aquí, perdón, arquitecto Carrillo, sé que te pongo un poquito de presión, pero pues aquí entre nos, nadie nos escucha. No, no es cierto, no. O sea, el tema de que ya que esté la reforma, podamos, con la reforma en mano, hacer 2 o 3 escenarios junto con, obviamente, un servidor, los despachos que nos asesoren en seguridad social, en la parte fiscal también sin problema la vemos nosotros, y presentar lo que comenta Castro, ¿no? O sea, a ver, escenario A, me voy por horas, escenario A, me voy a una jornada de 4 días, pero las 40 horas en 4 días. Escenario B, me echo 5 días. Escenario C, me echo 6 días con prima. O sea, eso va a valer la pena que lo hagamos meramente ejemplificativo, no será una consulta para que cada empresa lo determine, sino para decir un poquito qué impactos tienes dependiendo cómo lo apliques. Ahorita, como les hago ver, y perdón la insistencia en el punto, me es imposible porque no tengo la reforma final. Hay por ahí iluminados que ya están corriendo escenarios. Oye, espérame, pues, si no está la reforma, pues, no tengo los ingredientes que te estoy dando, ¿no? O sea, hasta que la tengamos, ¿no? Pero creo que es valioso lo que comentaba ahorita Castro. Tenemos la mano Muchas gracias. levantada de Jorge C360. Adelante, Jorge. Sí, no, nomás quería, gracias, Alonso. Quería nomás por si también no me vuelve a retomar el tema. Hablaron del retail, de las ventas, de las tiendas, por ejemplo, que normalmente están abiertas los fines de semana, ¿no? Sobre todo en las plazas comerciales. Alguien te hizo una pregunta, nomás que no me quedó muy claro el proceso que comentaron de darle el seguimiento a ese tipo de No, apertura de tiendas que prácticamente abren los 365 días y más por estar en plazas comerciales. No sé si sobre eso puedas tener algún comentario. Sé que no es el caso de la industria, pero
pero como que escuché que comentaron algo del retail o me equivoqué. Sí, comentó alguien, pues, Mariana, algo del Sí, retail. exacto. Ajá. Exactamente, es una industria muy peculiar, porque no sé si ustedes lo saben y si no, pues se los voy a decir, pero cuando tú vas a tiendas, a grandes superficies, tiendas departamentales, tú ves muchos empleados, pero no son empleados de la empresa, o sea, de la tienda, son empleados muchas veces de las marcas. Un gran porcentaje de la gente que ves en las tiendas no son empleados de la tienda, son empleados de la marca. Entonces, imagínense lo que esto representa. Significa que entonces tienes empleados, un tercero en una tienda, pero es de la marca y normalmente la marca no los contrata directo, sino los contrata a través de promotorías. Entonces tiene una peculiaridad. Ahí va a venir una gran adaptación, probablemente hasta de horarios de servicio, porque en efecto esto trae un costo directo. Y ahí claramente vas a tener picos. Son industrias que miden muy claramente dónde tienen sus picos de venta. ¿Me explico? Ahí van a saber cuándo venden, en dónde vale la pena tener más personal y es yo creo que lo que van a acabar migrando, ¿no? Porque como les comento, por ejemplo, hay industrias en donde la industria de venta de bebidas tiene muy concentrados sus picos en las épocas de calor o a partir de septiembre que empiezan las fiestas patrias hasta fin de año. Es cuando se detona realmente hasta el 70% de las ventas. Entonces, imagínense qué curioso. Van a ser industrias tan estacionales que van a tener que determinar si la flexibilidad así sale regulada, voy a inventar, porque esto no sé si va a pasar así, por favor, voy a asumir que así puede pasar, que me dan la flexibilidad laboral de yo poder conservar horas no trabajadas por horas trabajadas, en donde yo, pues si tengo dos terceras partes del año sin mucha carga de trabajo, pues a lo mejor tengo a la gente trabajando no 40 horas, sino 35 horas semanales. Pero cuando viene mi temporada alta, esas horas que yo conservé se las aplico en mi temporada alta, ¿no? Entonces ahí, Jorge, va a depender mucho de cómo acabe pasando la ley, pero creo que si pasa más o menos bien especificada, se podrá dar ese escenario. ¿Qué nos podría servir en la industria? Eventualmente sí. Aquí el reto es que, pues una obra, como ustedes saben, bien lo comentaban hace un momentito, pues es el reto de los tiempos, la ejecución, y realmente, pues en este sector, entre antes acabes mejor y no tienes tu ciclo tan marcado, ¿no? Claro. Entonces, son de los retos que habrá que ver, como decía Cástulo, cómo hacemos una sugerencia de cómo puede impactar menos. Impacto, sí o sí va a haber, ¿no? Hasta donde me quedé la última vez, más o menos el impacto de la mano de obra en el costo total de una ejecución de obra es el 25-30%, ¿no? Por ahí debe de estar, más o menos en la banda. Entonces, por ahí, pues vas a tener ese impacto, ¿no? Ok, no, pues muchas gracias, estimado Manuel. Gracias. Muy bien, arquitecto. Gracias, Jorge. No sé si alguna otra duda, arquitecto, porque ya se me está juntando el mandado aquí con mis pendientes. No, en el chat ya no tenemos nada y de levantado de manitas tampoco, así que yo creo que ha sido bastante claro. Te agradezco y a nombre de nuestro presidente, el maestro Luis Méndez, y como siempre tu apoyo para dar esta pequeña charla en la cual seguramente la volveremos a tener cuando se tenga mayor información para que todos nuestros afiliados puedan ir tomando las medidas pertinentes. No me queda más que agradecerles a todos su participación y a ti por tu apoyo, como siempre, ¿no? Y desearles a todos un excelente día. No sé si tú quieras cerrar con algo, licenciado. Agradecido soy yo, aquí estoy al pendiente y créame, cuando tengamos la iniciativa presentada, que yo creo que ya va a ser muy probable que sea la que pase, la socializaremos explicando qué implica y si así lo permiten, haremos otro evento como este. Perfecto. Bueno, pues que Muchas tengan excelente gracias. día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.